Muy bien, estimados seres. Segundo vídeo. Vamos a continuar con este tema. El retorno, el regreso de Miguel para los tiempos del fin, que son estos tiempos en los que estamos viviendo. Ese Daniel, que es el mismo Hac Elium Zeus Induceus. Ese Simbre, cósmicamente, Daniel, que es lo mismo que Doniel. Doniel significa dones de luz de Dios para los hombres. Óigase bien, los dones de la luz de Dios para los seres humanos. Han de saber sus mercedes que los más grandes dones de Dios otorgados a los seres humanos son los dones de la sabiduría, los dones del entendicierto, los dones de la conciencia, del conocimiento supremo, superior, de la sabiduría iluminada, de la sabiduría de los grandes misterios de Dios, la sabiduría hermética, el esoterismo crístico. Esos dones son los que vino a traer ese profeta Daniel, que es el mismo Kelium Zeus Induceus. Óigase bien. Entonces, esos dones espirituales, esa sabiduría ya está siendo entregada a la humanidad. Y aún muchos, óigase bien, aún muchos han conocido la doctrina, han conocido a los venerables maestros, han empezado a practicar la enseñanza, pero de pronto la recurrencia, la falta de voluntad, las flaquezas de la materia y de la carne, sus yoes, sus egos, sus defectos, sus demonios, han tenido más poder y más fuerza, los han doblegado y los han hecho desistir, los han hecho regresar nuevamente al mal camino, a la vida mundana, al mundo profano, los han hecho abandonar la enseñanza y a otros, a los peores, el karma los ha enceguecido y los ha inundado de cizaña por violadores de conciencia, porque conocieron la doctrina y creyeron que la doctrina era para burlarse de ella, que era simplemente una teoría, era solamente intelecto, un mensaje simplemente para dejarlo ahí en el cerebro, en la mente, en la cabeza, mas no llevarlo a los hechos, llevarlo a la práctica, a la vida diaria. Y entonces se burlaron de la doctrina, empezaron a violar la doctrina, sus conciencias, aún conociendo la enseñanza de lo que ya no debían seguir haciendo, lo siguieron haciendo. Y eso les cauterizó la conciencia, eso hizo que se llenaran de demonios, de fuerzas tenebrosas que los tomaron y se enceguecieron y empezaron a ver errores en nuestros guías, en los maestros, aun siendo ellos ejemplares en un 100%, empezaron a ver cosas malas y feas en sus semejantes, en la enseñanza, empezaron a difamar, a calumniar, se volvieron enemigos de esta enseñanza y la abandonaron. Y esos son parte de los que habla esta profecía. Se enceguecieron y dejaron de tener la capacidad de comprender el mensaje, el taoísmo, la doctrina, la enseñanza, la sabiduría, el conocimiento, y se volvieron enemigos de esta enseñanza, se profanaron y se volvieron calumniadores y difamadores.
Y así como dice la Sagrada Escritura, volvieron como el perro al vómito, como la puerca lavada a revolcarse en el fango, y dejaron de tener entendicierto, dejaron de tener la luz de Dios dentro de ellos y no pudieron comprender más la doctrina. Y hoy son profanos comunes y corrientes que volvieron a la inmundicia y a la suciedad del mundo, de los vicios y de la mala vida profana. Y en esos se cumplió esta profecía. Sigue diciendo, y desde el tiempo que fuere quitado el continuo sacrificio, o sea, cuando ya la humanidad entró en su estado de más decadencia, de más decrepitud, donde prácticamente toda la humanidad se degeneró, las religiones, las filosofías, las doctrinas perdieron su esencia, donde el sexo fue profanado en su totalidad y entró a reinar el infrasexo, la fornicación, se olvidó la doctrina de la castidad, los verdaderos misterios de Cristo. Entonces fue perdido ese continuo sacrificio de honra a Dios, a Cristo y a los Elohims, y también los días de la famosa abominación espantosa, que esa abominación espantosa, óigase bien, es lo que hoy se ha extendido, se ha propagado, se ha regado sobre la faz de esta esfera, y es el sodomismo, el homosexualismo, el lesbianismo y el infrasexo en sus formas más decadentes, más degradantes, más bajas, más sucias, viles, corrompidas, o sea, más abominables. Ese infrasexo que incluye la práctica del sexo oral, la masturbación, el sexo anal, esas orgías bacanales y el sodomismo que cada día se propaga más sobre esta tierra y sobre esta esfera, o sea, las prácticas del demonio Sodom, que es hacer el sexo por el ano, regar la simiaje creadora de la vida, el Cristo en sustancia, el agua de la vida, la energía sexual genética creadora, regarla en el ano, en la cloaca de la escrofagia y del estiércol, porque el ano fue el lugar que fue diseñado por la naturaleza, la parte del cuerpo donde se evacúan los excrementos, las heces fecales, la materia fecal, los desechos, el estiércol. Y no se hizo ese lugar para practicar el sexo, mas los demonios han corrompido el templo de Dios, que es nuestro cuerpo, y usan el ano para buscar placer, para corromperse en el sodomismo. Esa es la abominación espantosa, porque ese es el acto más sucio, vulgar y corrompido con que los hombres se burlan de Dios, asesinan a Cristo, al Cristo íntimo, y botan y desperdician y matan esa simiaje creadora de la vida, que es el semen del hombre. Estos son los días de la terrible abominación espantosa que estaba también profetizada para estos tiempos. Sigue diciendo, y habrá 1290 días, que es un número cabalístico, que es un número simbólico. Si sumamos las cifras, 1290 días sería sumar 1 más 2 más 9 más 0, que nos da 13. 1290 días, 9 y 2, 11,
y 1:13. Han de saber sus mercedes que el 13 es el número de estos tiempos, porque el 13 es el número que representa la vida y representa la muerte. Es número de cambio y transformación. Es el número de los grandes acontecimientos trascendentales. Es el número de Cristo, porque Cristo fue el 13 en su apostolado. Él era el gran maestro de esa orden de 12 apóstoles que estuvieron ahí presentes en esa famosa última cena, en ese ministerio crístico. Hubo 12 apóstoles y Cristo era el número 13. Para estos días ha aparecido en el cosmos la 13ª constelación, que es la constelación de la serpiente, de Serpius, de Ophiuchus, que es la constelación que anuncia el regreso de la sabiduría de la serpiente ígnea, del espíritu sacro, que es el mismo fuego del Kundalini. Óigase bien, y que en esto están confundidos muchos que creen que la serpiente son los reptilianos, que la serpiente son los draconianos, que la serpiente es algo infernal, que es un demonio del abismo, y resulta que la serpiente es mismo Cristo. Acuérdense que esa era la que sanaba, simbólicamente representada en una vara que levantó una serpiente de bronce Moisés en el desierto. Sanaba a los israelitas quien miraba esa serpiente de bronce enroscada sobre la vara. Esa serpiente es la energía genética, es la energía creadora. La serpiente representa la gran espiral creadora de todo cuanto existe, el fuego primordial. La serpiente es el ser de la sapiencia, representa a la divina sabiduría. Lo que pasa es que hay una serpiente antítesis, que es la culebra venenosa, que es la culebra de la fornicación, mas la serpiente es el símbolo de la mutacel, de la castidad científica, de la mutacel de la energía creadora, del Cristo íntimo, esa energía del Cristo íntimo. Ese Cristo en sustancia, cuando asciende, lo hace en forma serpenteante, en forma ondulante, en espiral, en la forma en la que se mueve la serpiente, porque es el fuego de la serpiente ígnea. Esa serpiente es mismo Chiloj, Cristo, Baujé, que es el Bao de la serpiente ígnea que asciende por la vara, que es nuestra médula espinal. También simbolizada en ese caduceo de Mercurio, que son esos dos cordones, onadis, espervídbicos o espermáticos, y Dai Pingalá, por donde asciende esa energía. ¿Qué forma? Tiene la forma de esas dos serpientes. Esas dos serpientes también están en el yin y el yang, en el sacro 8, en el símbolo del infinito, en el gran toroide, la espiral toroidal. Está conformada por esas serpientes. Esa serpiente es la misma S, es el sonido del viento y es el sonido del fuego, es el silbido de la serpiente. La S simboliza el fuego trascendido, la energía convertida en luz, en fuego crístico. La S es la vocal que representa el Sahasrara, la flor de los 1000 pétalos, el chakra coronario, que es la aureola de los iluminados, la cresta de los cristificados. Cristo viene cósmicamente de cresta, eso significa Cristo. Cristo es cresta, esa es la corona de la vida de los que logran
la salvación, la cristificación, la iluminación, el despertar de su conciencia, de sus almas. Cristo en griego significa ungido con fuego. Cristo es el óleo sagrado, es el fuego que unge a los grandes maestros de la luz, a los grandes teurgos, los grandes magos, los grandes iniciados. Ahí está ese misterio de la serpiente. Óigase bien, porque en esto está confundida la humanidad. Pseudosapientes, ignorantes, ilustrados, intelectualoides, ratoncillos de biblioteca, bribones intelectuales, que solo teorizan y solo cacarean conjeturas, suposiciones, hipótesis, doctrinas falsas, equivocadas, desfasadas de la verdad, desfasadas de la realidad de los grandes secretos de Dios. Desconocen que la serpiente es la misma sabiduría, es la misma luz, es mismo Cristo, es la divinidad, es el fuego sagrado que nosotros debemos levantar para poder iluminarnos. Vamos con un tercer vídeo y ahí seguimos avanzando con este tema.